En esta cápsula que vamos a tener, en esta entrevista que vamos a compartir, les vamos a tocar un tema muy importante y son los principales cuidados que debemos de tener en los derechos que se confieren en los títulos accionarios dentro de una empresa familiar. Así que no te despegues, que comenzamos. ¿Qué tal? De nueva cuenta tu servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, SEDE. Y bueno, como te anticipaba un poco los temas que vamos a ver, que medularmente es uno, pero bueno, vamos a establecer con 3-4 casos que nuestro invitado nos va a exponer sobre esos cuidados, cuidados que pueden ser restricciones, limitaciones o regulaciones en los derechos que tienen o se desprenden de las acciones en una empresa familiar. Y bueno, de nueva cuenta, pues tenemos un experto en este tema, que es el maestro Alejandro Guerrero. Alex, Adrián, bienvenido a nueva cuenta. Gracias. Creo que hacemos más en el previo que la entrevista. Yo feliz de seguir viniendo, compartir, platicar todos estos casos prácticos, porque el tema de la empresa familiar, la teoría se da mucho o proviene de cada caso práctico, porque cada empresa llevarla a institucionalizar es muy diferente a cada una. Entonces, tenemos las bases, como bien lo hemos platicado, pero ya cada institucionalización de la empresa familiar tiene lo suyo. Entonces, sí, es un placer compartirlo con ustedes. Pues gracias, Alex. De verdad que digo que en las previas siempre platicamos un montón de cosas y realmente es una sintaxis la entrevista o esta cápsula. Y pues bueno, ahorita platicamos de los temas, vamos exponiendo el primero. Sobre todo vamos a hablar platicamos esa restricción. Vamos a poner mejor ¿qué te parece el marco general que hemos de observar para poderlo regular? Y nos vamos con caso. ¿Qué hay que observar, Alex, en los títulos accionarios una vez que tenemos, hablando de los tipos de derechos que se desprenden de las acciones? Sí. Como se ha mencionado en cápsulas anteriores, si no las han visto, chéquenlas, porque ahí hablamos de qué son los títulos accionarios y demás, como para ir comprendiendo, tener esta secuencia, ¿no? ¿Qué cuidados se deben ir teniendo, o como el título ponemos, ¿no? Cuidados para las acciones en la empresa familiar o las acciones familiares. El primero, que el título cumpla con los requisitos. El primero es checar la ley de sociedades mercantiles, qué requisitos hay, ¿no? Que obviamente desde los más básicos, nombre, que realmente está en las acciones las acciones que representan. Y dentro de eso, aquí viene la parte crucial, ¿qué derechos corporativos y económicos me incluyen? Porque hay una distinción entre los derechos económicos y los derechos corporativos que cada accionista debe de tener o puede tener, ¿no? Entonces, el primero, hay derechos corporativos, digo, por mencionar algunos, el derecho de voto, de veto, de ser convocado. Exactamente, de ser convocado. Entonces, tenemos que ver qué derechos nos incluyen las clases o los tipos de acciones que tenemos, porque sobre eso es la participación que vamos a tener. Ver qué tan limitada puede estar. Esto inclusive no nada más para los accionistas patrimoniales o familiares patrimoniales, sino, como mencionamos, puede haber empresas que son familiares y familiares por control, como lo hemos mencionado, y puede llegar Adrián a invertir, ¿no? Pero pues Adrián también tiene que ver qué derechos corporativos le van a dar dentro de esa empresa familiar, o si vamos a transmitir las acciones a hijos, nietos, etcétera, qué derechos corporativos les vamos a ir liberando. Por eso es importantísimo tener las clases y tipos de acciones bien delimitados. No es clase o plática de hoy, no es clase, no es plática de hoy, pero tenemos que hablarlo, Alex. Sí, porque es muy importante que el empresario sepa qué clases, tipos, derechos económicos, derechos corporativos tiene, porque eso le va a dar mucha claridad. Y en suma, ninguna acción es igual. Claro. Si nos vamos a leer, sí, con esa reflexión, váyanse. Hay que analizar los estatutos, ver los tipos que generalmente están por series, qué derechos se desprenden o son a favor de cada título, y partamos de eso. Puede ser que ninguna acción tenga los mismos derechos. No, claro, a ver, ¿cómo se puede dar el derecho de separación de uno de los hijos? El derecho de exclusión, que es un tema que se habla muchísimo en los protocolos familiares. Entonces, ¿qué cuidados debemos de tener dentro de las acciones? Es cómo se pacta también el derecho de exclusión. O sea, aquí hay un temazo, porque te hablan un poquito, hablando más legal, como si fuera un pacto comisorio. Que es un pacto comisorio que nosotros acordamos sin necesidad todavía de ir a juicio, y así se resuelve.
¿Y a qué me refiero? Puede haber un procedimiento de exclusión dentro de estatutos o conveniado que forme parte de una cláusula de los estatutos en el protocolo familiar. ¿Para qué caso se va a excluir a nuestro accionista familiar? Oye, pues hasta un estado de interdicción, un tema de un fraude que pudo haber cometido la empresa. Fuera del régimen de separación de bienes. Exacto, ya incumplió con ciertos protocolos. Oye, pues lo tenemos que excluir. Entonces, desde esos detalles, los derechos corporativos y económicos tienen que estar bien definidos, obviamente en el título accionario y todavía mucho más detallados, que de ahí se plasman, de ahí se extraen, en los estatutos, ¿no? Poner las series, clases, tipos de acciones. Entonces, como primero es cotejar qué clases, qué derechos tenemos dentro de nuestras acciones como tal. Otro muy importante es la circulación. ¿Y a qué me refiero con la circulación? Recordemos que la acción representada en un título accionario, la acción representa una fracción del capital social y esta fracción del capital social se le llaman acciones representadas en títulos accionarios. Entonces, este título accionario, por naturaleza, tiene esta... ¿cómo le podemos llamar? Facultad o de libre circulación. Tiene esa característica de tener la circulación como a su vez, a semejanza casi que un título de crédito, siendo un título de valor, queda claro. Correcto. Entonces, tiene esta libre circulación. ¿Y qué es esta libre circulación? Yo bien puedo venderle mis acciones a Adrián y es válido. Así lisa y llanamente. Obviamente puede haber candados en estatutos, pero con esa naturaleza se la puedo vender, endoso en propiedad y ahí está. Y Adrián puede llegar a la sociedad y, oigan, yo soy el nuevo accionista. Aquí está el endoso de Alex. Aquí está la firma de Alex, endosado, todo bien identificado y aquí reconózcanme. Solicito se convoque a asamblea para que me reconozcan como accionista, me registren en el libro de accionistas y el órgano de administración me emite un nuevo título accionario donde cancele y me dé uno nuevo. Y ahí es importante, Alex, no sé si a lo mejor te estoy ganando el comentario, hablando de circulación, en este caso en particular es la diferenciación que conocemos ordinariamente como acción vinculadas o no vinculadas, ¿no? Correcto. Donde ya te vas a explicar aparte de los estatutos, pero tenía que tener el protagonismo porque tú te lo estás llevando. No, está bien, la verdad, todo lo que hemos estado platicando va sumando y nos va dando esta buena charla. Esta circulación la puedes limitar dentro de los estatutos, es decir, que la transmisión de acciones únicamente se deberá de aprobar en la asamblea, se deberá hacer en un contrato y que se le lleve al órgano de administración, o sea, diferentes candados para limitar esta circulación del título accionario, porque y que hagan lo que decíamos en el portal de sociedades mercantiles también los avisos de cambios de accionistas. Estamos hablando de un tema de gobierno corporativo que de ahí nace, este es el deber ser, ¿no? Así es. Porque puede haber, y luego ahora con el, ¿cómo se llama? Beneficiario controlador. Exacto, es el experto, o sea, sería desviarlo, pues, sí, pero por eso también es un tema, o sea, de cuidarlo, porque en estatutos aparece su servidor Alejandro Guerrero, pero en realidad el accionista puede ser Adrián, ya te estoy echando la bolita, ¿no? Sí, no, pues, es el beneficiario controlador. En la actualidad, y con la adquisición, así sería. Exactamente. Sí. Entonces, realmente, ¿quién controlaría esa red? Pero el pantallazo soy yo. Entonces, ese es otro tema de limitar la circulación de las acciones. También el derecho que vamos a tener o no sobre garantizar. ¿Y a qué me refiero con garantizar? Caso práctico, seguramente ustedes empresarios nos están escuchando. ¿Cuántas veces han solicitado un crédito para la empresa o en lo personal? Firman como obligado solidario, aval, dependiendo del documento que estén firmando, y les piden que garantice. Entonces a veces dicen, oye, pues garantízame con tus acciones. Entonces, si la sociedad o dentro del protocolo familiar dijimos que no se va a garantizar para temas personales, no se tiene que hacer. O somos una familia también ordenada y que dice, sí se puede, pero no más de 2 millones de pesos. Y todo eso viene en estatutos. Un caso bien importante, lo que decías, de que qué tal si voy en el incentivo al RUJ. Es que sí, en el registro de garantía inmobiliaria, en el RUJ, puede haber salvedades, puede haber ignorancia del acreedor. Correcto. Haciendo un lado tema doloso de querer engañar, se puede ir de banda. Se puede ir de banda.
y puede ser que esté inscrito, ¿no? Puede darse el caso de, vamos a hablar de buena fe, ¿no? Por desconocimiento se le olvidó a Juan Pérez que tenía esta limitante dentro de la circulación. Y el acreedor no lo revisó. No pidió sus últimos estatutos, nada. Ah, perfecto, me estás garantizando. ¿Es válido? Sí, entre ellos. Pero ya en ejecución para la sociedad ya no, porque está más que claro. Recordemos que estos estatutos están en fuentes de acceso público. Por eso se llama registro público del comercio, ¿no? Bueno, en su alianza con la propiedad, pero en realidad es público del comercio. Entonces, ahí es donde puede haber ya este caso, y ha pasado, ¿eh? Todo esto que vamos comentando es por la práctica, lo que hemos visto en nuestra experiencia con muchas empresas. Entonces, tema realmente que sucede, ¿sabes? Otra cuestión muy importante es cómo vamos a limitar no limitar, cómo vamos a respetar la voluntad, que lo hemos platicado, respecto a el cuidado de la transmisión de las acciones en testamento. Entonces, aquí ya lo hemos mencionado un poquito, pero creo que ya es momento de desentrañarlo. Señores notarios, si nos están escuchando, yo sé que ustedes van a decir que el testamento prevalece. Efectivamente, ambos prevalecen. Ya he tenido algunas pláticas con los notarios, pero recordemos que estamos hablando de instituciones diferentes. El tema de una sociedad, por mencionarlo así, una sociedad anónima es una persona jurídica que tiene también su voluntad y, ¿cómo se llama? Los atributos de personalidad. Tiene su patrimonio, tiene su nombre, que es la denominación, etcétera, nacionalidad, bla, bla. Y la institución de la sucesión, bueno, bien regulada del código, los códigos civiles de cada entidad federativa, que lo que busca es que la persona se cumpla la voluntad de la persona en cuanto a la transmisión de sus derechos y obligaciones. O deudas, ¿no? Porque también ya hasta se cobran las deudas en la sucesión. Claro. Entonces, uno de ellos es tener alineado el testamento con el protocolo familiar. ¿Y por qué lo digo? Casos reales. Se pueden divorciar y pueden tener otra familia y luego el testamento lo dejan alineado a la nueva familia en contravención de lo que viene en estatutos. Les pueden, ha habido muchas prácticas, malas prácticas de personas que cuidan ya de personas de edad muy avanzada y tienden a aprovecharse de esas situaciones. Pero lo que no saben es que chocan con pared, ¿no? En el tema de los estatutos. Entonces, hay varios supuestos que deben de estar bien alineados. Caso concreto, ¿qué pasa si el día de hoy yo firmo con Adrián mi sociedad y que las transmisiones de las acciones son conforme a nuestros hijos, transmisión, y que también me obligo a que el testamento sea bajo este concepto? No se va a reconocer a nadie más que línea recta, ascendente o descendente, que ya se las venda con aprobación de la asamblea, o si las dono, pues también tiene que ser con aprobación de la asamblea o del consejo de administración, y si las doy por testamento, tiene que estar alineado de esa manera. Y el día de mañana incumplo. La verdad, ¿sabes qué, Adrián? Pues sí, pero no te avisé y pues Dios no lo quiere. ¿Quién me das? Exactamente. Entonces, ¿por qué se hace esto? Adrián no sabe quién va a entrar a la empresa y va a romper todo el esquema, todas las bases que ya se tenían sólidas dentro de la empresa. Simplemente se acaba el affectio societatis, o sea, la intención es estar tú y yo juntos, o sea, ya viene alguien que... Y no respeté las reglas que acordamos. Así es. No las estoy respetando. Entonces yo se las heredo a Juanita, ¿no? Que era mi amiga. No, pues Juanita, no tuve hijos, no me casé, entonces se las doy a Juanita. Llega Juanita a la empresa sin entender el modelo de negocio, sin una preparación respecto a cómo opera la empresa. Entonces es todo un tema que no queremos a Juanita dentro de la empresa. Entonces, ¿qué va a decir Adrián? Oye, pues qué bueno que llegaste, Juanita, con el tema de tus acciones, pero, ¿qué crees? Aquí tenemos firmado por Alejandro y todo, tenemos un protocolo, tenemos unos estatutos que limitan el hecho de que vayas a entrar. ¿Se te reconoce? Claro, se te va a reconocer, pero el paso siguiente es que nosotros tenemos acordado un procedimiento que se tienen que liquidar las acciones. Así es. Y se le liquida. Ya ha habido casos donde nos han dicho, oye, pues vamos a ir a juicio. Afortunadamente y desafortunadamente, se han arreglado. ¿A qué me refiero? Pues se llega a una negociación. ¿Y por qué digo desafortunadamente? No porque queramos dañar a nadie. Lamentablemente no hay mucha regulación sobre este tema
en nuestros altos tribunales, lo que es la jurisprudencia, las tesis, porque la mayoría de los asuntos tiende a negociarse dentro del procedimiento. Sí, por fortuna para el problema se solucionó, pero el tema que no se ha incrementado esa masa de jurisprudencia o de criterios que nos empiezan a orientar, a veces la carencia que existente pues en este derecho, ¿no? Correcto. De hecho debería haber un libro y he existido una clase derecho procesal societario, o sea, bien aterrizado todo este tema. Qué interesante. O sea, sí, yo ahorita platicamos sí, qué interesante. Pero bueno, Alex, pues ahorita vamos concluyendo esta entrevista. Te cedo ahorita, por favor, algún comentario, última recomendación. La última recomendación, esto es como, perdón que lo diga así de burdo, como lo que decían, mídete, chécate. O sea, no se puede mejorar lo que no se mide. Tenemos que analizar, independientemente de que no estén dando el paso para una institucionalización, una implementación de gobierno corporativo, analizar en dónde está nuestra empresa. Porque esto no nada más es aplicable a las familiares, es aplicable a sociedades donde no somos familiares, Adrián y yo, queremos mucho, sabemos, claro, pero por sangre, consanguíneos no lo somos. Entonces, debemos de aplicar reglas similares o casi idénticas. No es susceptible, más bien no se salva este tema de empresas que no son familiares. Los que ya están en el proceso de la implementación de un gobierno corporativo, insisto, revisar el código es muy digerible y enfocarnos a la parte del tema familiar, de ya sea institucionalizarla, prepararla para la venta. Tenemos que analizar nuestro núcleo familiar, donde también entran temas hasta terapéuticos por temas no sanados que se transmiten en el negocio, pero una vez que se aclara esto y queremos institucionalizarla, esto es uno de los puntos claves que tenemos que checar, las acciones. Revisen sus asambleas, revisen si tienen los títulos, revisen si tienen los libros corporativos que debe tener toda sociedad. O sea, eso es cuestión básica y ya de ahí podemos partir para armar una buena estrategia. Muy bien, pues lo acabas de decir, bien sencillo. Aquí es para todos, coludos y rabones, así que hay que tenerlo por una salud y un debido cumplimiento que ya lo hemos platicado con otros compañeros y amigos y hermanitos que han estado aquí, el tema de la responsabilidad penal. Ya esto es parte de una debida diligencia que hay que tener muy presente. Entonces, Alex, pues muchas gracias, hermanito. Adrián, nuevamente. Un placer. Mil gracias. Y pues bueno, pues con esto cerramos esta entrevista, calmados. Así que síganos en redes sociales porque si no, vamos por ustedes y lo saben. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejero Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.